Con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, todas las alabanzas son para Allah. A Él alabamos, en Él buscamos ayuda y buscamos perdón de nuestros pecados, a quien Allah guía. Nadie podrá desviarlo, y quien desvía nadie podrá guiarlo. Mis queridos hermanos, vamos a seguir con nuestro tema, con este libro muy beneficioso, que habla de los preceptos generales del Islam, de forma sencilla, de forma que lo necesita cada musulmán. En realidad, sobre todo que el musulmán que recientemente abrazó el Islam. Hoy vamos a hablar de los 5 pilares del Islam. Dijo el autor, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el Islam ha sido edificado sobre 5 pilares: el testimonio de que no hay más divinidad excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah, establecer la oración, dar la caridad obligatoria, que es el zakah, la peregrinación a la casa y el ayuno de Ramadán. Este hadith fue narrado por el Bukhari y Muslim. Dice después, estos 5 pilares son las bases de la religión, el apoyo de su estructura, y por eso los explicaremos con detalle en los capítulos que vienen a continuación. Entonces, mis hermanos, como cualquier edificio que tiene unos cimientos, sin estos cimientos, esta base del edificio cae. El Islam sí lo podemos dar el ejemplo de un edificio. Su base es estos 5 pilares. Sin esos pilares no se puede uno ser musulmán. Primero, decir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, es decir, testificar que no hay más que Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero. Es decir, con esta testificación, con este testimonio, uno simplemente entra al Islam, y después hacer la oración, pagar la caridad obligatoria. Eso para quien reúne las condiciones de la obligación de pagar una caridad. Eso la mayoría de los musulmanes no reúnen esas condiciones, y después ayunar el mes de Ramadán y hacer la peregrinación, aunque sea una sola vez por la vida. Y todo esto siempre hay una regla general: Allah no nos pide algo que está fuera de nuestro alcance. Entonces, cualquier persona que tiene una justificación, que tiene una cosa que le impide hacer, por ejemplo, no puede ayunar por cualquier tipo de enfermedad, no puede hacer la peregrinación por incapacidad, puede ser física o económica, entonces esta persona, Allah le perdona, ¿cierto? Entonces, ¿quién debe hacer esto? ¿Quién puede hacerlo? Con respecto a la oración, sí, todo musulmán debe hacerlo según su capacidad. No puede levantarse, puede hacerlo sentado, no puede hacerlo sentado, hacer la oración sentado, entonces puede hacer acostado, etc. No puede hacer la ablución, entonces lo puede hacer la ablución seca, como inshallah ustedes van a conocer todos estos temas con detalles que vamos aquí en el libro a detallar en cada pilar de estos, ¿sí? Dijo aquí el autor, el primero de los pilares del Islam es la creencia en la unicidad absoluta de Allah, que estudiaremos en el siguiente capítulo, titulado Tu fe. Después viene la oración, que es el más grandioso y ilustre de los actos de adoración. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, la base de la religión es la oración. O sea que la base del Islam, sobre la cual se levanta y se edifica, y sin la cual el Islam no existiría, es la oración. Pero para que la oración sea correcta, tiene una condición que el musulmán debe cumplir, que es la purificación. Y por eso, a continuación del capítulo de fe, tu fe, seguirá el apartado tu purificación, y después el de tu oración, y así sucesivamente. Bueno, mis hermanos, entonces, de esta forma sabemos, eso es lo más importante que uno aprender. Y de esta forma, primero aprender la creencia. Y por eso el autor, como también los autores, siempre empiezan sus libros, cuando hacen un libro que se trata de las reglas generales del Islam, empiezan con un orden, con lo más importante. Y uno también al entrar al Islam debe aprender de esta forma. Primero la creencia, primero el testimonio de fe, aprender la creencia. Y después aprender las obligaciones, empezando por lo más importante. ¿Cuál es lo más importante que todo? Son los 5 pilares de la fe. Entonces debe aprender el salah, la oración, pero para hacer la oración toca también
aprender la purificación, porque es una condición para la validez de la oración. Entonces así, de esta forma, empezar aprendiendo estos temas, los otros, después de aprender la creencia, los otros 4 pilares del Islam y después los asuntos del Islam de forma gradual, empezando por lo más importante. Bueno, mis queridos hermanos, y después dice el autor, ¿cómo conocemos las normas de la religión? Dice aquí, quien padece una enfermedad y quiere una cura, buscará al mejor y más sabio de los médicos disponibles para poder tomar de él una cura efectiva. Y no se conformará con tomar cualquier receta de otro médico, dado que su vida es valiosa para sí. Siendo que la creencia del ser humano es lo más valioso que posee, debe esforzarse por conocer su religión y preguntar sobre lo que desconoce a la gente cuyo conocimiento sea confiable. La lectura de este libro es un paso hacia el camino correcto, tal como dijo el Altísimo. Pregúntale a la gente de conocimiento si no lo sabes. Su Corán 16:43. Y siempre cuando hablamos de estos números, primero es el número del capítulo y segundo el número del versículo, para que sepan. Dice después el autor, pero debes seguir otros pasos si algo no te queda claro, como por ejemplo recurrir a los centros islámicos y las mezquitas cercanas a ti, buscando también otra manera, buscando en el sitio web Islamic Finder. En esta página web ya se encuentra, hay registrado muchísimos, la mayoría de los centros islámicos en toda la tierra. O también revisar otros sitios web confiables que te aclararán la realidad del Islam. Por ejemplo, www.newmuslimguide.com y www.guidemuslim.com. ¿Sí? Y hay otra página también como islamweb.net, etc. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Uno, porque su salud es tan importante para él, cierto, cuida bien su salud. Tiene una enfermedad, no va cualquiera. Cualquier médico, no me importa ya que me diga, no, uno siempre busca quién es el más inteligente, quién es el más sabio, quién es el mejor médico aquí, y va donde él para consultarlo y para que le dé una receta de su enfermedad y un diagnóstico o diagnosis para su enfermedad. ¿Por qué? Porque su salud es muy importante. De igual manera tiene esos niños, los meten en cualquier colegio como sea, aunque es colegio, su nivel es, de pedagógico o educativo es muy bajo, ¿no? Busca lo mejor que él puede hacer, busca lo mejor dentro de su capacidad, porque estos asuntos son importantes para él. De igual manera, y de una manera más obvia, que nuestra fe es lo más importante, es más importante que nuestra familia, que nosotros mismos, que nuestras almas, que nuestra salud. Y por eso, para conocer cualquier cosa que tiene que ver con nuestra fe, debemos buscar la mejor forma, buscar la gente que tiene conocimiento y consultarlos. Y también uno debe siempre tener un contacto con, si tiene en su ciudad donde vive una mezquita o un centro islámico, esa es una bendición. Debe ir allá a integrarse con sus hermanos, aunque en todo lado pueden haber algunas falencias, no importa. Pero estar allá aprovechando, asistir a la oración con sus hermanos musulmanes, si hay clases, hay actividades, debe hacer parte de eso. Bueno, y también puede buscar en las páginas web, pero no cualquiera, como hablamos el tema, porque esa es mi religión, no voy a buscar cualquier fuente como sea, no es algo muy importante para mí, lo voy a buscar de la mejor forma posible, entonces debe ser con una página web confiable como los que les he mencionado antes y como lo que los mencionó el autor de este libro. Que Allah los recompense, mis queridos hermanos, y vamos a seguir con nuestro libro. Assalamu alaikum wa rahmatullah.